Saludos a todos y a todas. Gracias por la sintonía en este lunes, inicio de semana, la última semana del mes de junio, del mes número 6 del año. A partir de la semana próxima entramos en el segundo semestre del año 2025. Son las 2:32 de la tarde. ¿Cómo está todo? Fafa, Graimer, ¿cómo está todo? Félix, Cristal, Emilio, ¿todo bien? Bien, positivo. Bien, bien. La primera semana del verano estamos comenzando. Así, la última de junio. La última de junio. Nada, un fin de semana preocupante por los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán. Irán atacó hoy a Qatar. Recientemente. Y a Kuwait, a Qatar y a Kuwait. Sí, porque Estados Unidos tiene bases, tiene bases en los Emiratos Árabes. Estados Unidos tiene 40 bases militares en el Medio Oriente. Entonces, 40 bases militares. Eso se veía venir. A mí me preocupa mucho eso porque tenemos la posibilidad de caer en un nuevo esquema de Guerra Fría. Si no hay un equilibrio, todos los países que no son afines a Estados Unidos e Israel van a tener problemas. Es una posición muy positiva de Guerra Fría. Es que lo grave que sea una guerra real, que no la gana nadie, que la va a perder todo el mundo. Lo que pasa es que antes de entrar en una guerra real, se calculan la capacidad de daño de los oponentes. Es que lo están mostrando ahora. No. Esto es una guerra. Por ejemplo, le voy a poner un caso. El avión, el Spirit, el B2. El B2 norteamericano, cuesta $2.200 millones cada uno. Pero no es un avión de reciente creación. Es un avión que ha venido evolucionando. Le han adaptado con software. Cuesta $2.000, sí. $2.000 millones. Cada avión. Bueno, eso en 5 años lo va a hacer un dron de $200.000. Para que ustedes vean cómo cambian las cosas. Oye, lo que está haciendo ese avión hoy, que vale $2.000 millones, en Ucrania y Rusia lo están haciendo drones. Ese avión se debería de prohibir. ¿Por qué? Porque las características bajo las cuales opera ese avión, que es indetectable, que la señal de radar le rebota, que se controla sin tener nada que ver con internet ni o sea, no. Eso prácticamente es un fantasma que puede cargar bombas atómicas, que puede cargar. No, eso no es posible. Eso no puede ser un instrumento de guerra. No creo que sea tan así. Eso era así. ¿Por qué no? Eso era así cuando todavía la tecnología. Porque es una guerra y una competencia desleal. Bueno, pero es que es una guerra. Sí, pero la guerra también tiene reglas. Vamos por partes. Creo que cuando eso se diseñó, los países que hoy son competitivos en materia de tecnología y de desarrollo y de crecimiento, no tenían la capacidad de tener todos los satélites que hoy tienen en el espacio. Si tú no lo puedes detectar de abajo hacia arriba, lo puedes detectar de arriba hacia abajo. No se detecta, Graimer. Espérate, es que no es verdad y que ese pedazo de hierro rodando y que nadie lo va a detectar. Según las informaciones que no se detecta, Graimer. Óyeme, tú puedes que no lo detectes de abajo hacia arriba porque él te rebota la señal. Pero si tú estás sobre la Oye, ese avión tiene atmósfera, que es donde están los satélites de China, la India, ese avión tiene capacidad. Tienen capacidad de mirar abajo. Ese avión tiene capacidad para volar. Pero ustedes se están yendo por un detalle. Sí. No hay de extremo en el control tecnológico. Pero mira, de todos modos, yo creo que con el ataque de Irán a la base aérea, a la base militar americana en Doha, en Qatar, eso va a traer un problema mucho más grave porque tendrá repercusión. Porque eso obliga a los americanos a defenderse. Recuerda que cuando Trump atacó, dijo en rueda de prensa, eso fue para que desaparecer el programa nuclear. Ahora le invitamos a hablar, le invitamos a la paz. Y si responden, vamos a responder con más fuerza. Estados Unidos ahora no se puede dar el lujo de que Irán le atacó una base aérea, que Qatar inclusive tumbó varios misiles de lo que fueron, de lo que atacaron. Interceptaron. Está en obligación Estados Unidos ahora de atacar, porque si no, entonces queda entredicho y queda cuestionado su liderazgo militar en el mundo en estos momentos. El avión B2 Spirit, el que se utilizó durante el fin de semana para penetrar 30 metros, los búnkers, las bombas, 30 metros subterráneos y explotar. Duraron 30 minutos en el espacio aéreo iraní y nadie se dio cuenta. Nadie lo vio. 30 minutos. Ahora, oigan el dato. El primer vuelo del B2 Spirit fue en el 1989, antes de la caída del muro. Querían comprar 40 aviones, el Congreso nada más aprobó 21 por su alto costo. El programa fue de $44.750 millones para 21 aviones. Este avión
Es el avión más caro jamás construido por la humanidad. El costo de fabricación de cada B-2 Spirit ronda el costo, no el precio. El costo solamente. 737 millones. Oye, esa a vaina. precio de 1997. O sea que, Y es un avión ya obsoleto. Miren. Oigan lo que yo le estoy diciendo. Como está la tecnología hoy día. Le han adaptado software moderno, está tecnología moderna. adaptado. Lo iba redactando. Hermano, Sí. Irán y Rusia, Rusia y Ucrania están peleando con drones inteligentes, no con aviones así. Bueno, Pero ese es otro debate. quiero agregar algo que esta tarde a propósito de ese tema. Vamos a conversar en su condición de Marine Corps, un agente de inteligencia de los Marine Corps, en su condición de esa institución armada de Estados Unidos, con Timothy Eptos, que está en Washington y nos va a referir a ese tema. Pero quiero hacer una aclaración. Precisamente esta mañana, a la luz, estuve conversando con un ex agregado político de la Embajada de Estados Unidos, que por razones obvias voy a omitir su nombre porque está en funciones en otra embajada en América Latina. Me dice él que Keir Starmer, el primer ministro de Inglaterra, Sí. es más discípulo de Margaret Thatcher que cualquiera, y no son del mismo partido, porque... No, que- este de izquierda, laborista, pero Margaret Thatcher el Partido Conservador, pero dice él que él es un admirador ferviente y fehaciente de Margaret Thatcher. ¿Qué significa eso? Ustedes recuerdan que Margaret Thatcher, la ex primera dama de hierro, fue una aliada incondicional de Estados Unidos durante su mandato, y de hecho... Ustedes recuerdan cuando construyeron relaciones con Reagan. Sí, claro. Si ustedes Fue de recuerdan, parte y parte, si digamos. ustedes recuerdan cuando Baltasar Garzón, el ex juez español, quiso investigar y perseguir y someter a la justicia a Pinochet, que fue apresado En Inglaterra. en Londres. ¿Recuerdan? Que ella dijo públicamente, Pinochet es un aliado histórico de Inglaterra. Y de hecho ahí prácticamente se le liberó de esa situación de la persecución de la justicia que estaba llevando a cabo el juez Baltasar Garzón. Pero lo importante del caso es el tema. Una pregunta, señores. ¿Quiénes son los dueños de las finanzas del establishment financiero de Estados Unidos? Los judíos. ¿O me equivoco? De una gran parte. Depende. No. Mira, Elon Musk es uno. Jeff Bezos es uno. Los judíos son la gran maquinaria financiera de Estados Unidos, un 95% en todos los bancos de Estados Unidos. Sí, Ahora pero bien, básicamente los judíos lo que están siendo la punta de lanza de Estados Unidos para Interna. tener control en una de las áreas estratégicas del planeta donde están las mayores reservas pero de precisamente combustible. en eso era que me basaba Que, ahora es para que me que conteste. la región es hostil. Pero como la región es hostil, tú tienes un grupo político, económico que tú lo apoyas militarmente. Pero si tú Fafa y dices, después Félix. sí, pero si tú dices, perdón, pero si tú dices que quiénes son los dueños económicos, los judíos podrían Es un ser mito. los actores Eso no es un económicos. mito, no. Ahora Eso no bien, Tienen mucha influencia, eso no mucho es un dinero, mito, pero no. no. Ahorita lo vamos a ver. escucha, Fafa. ahora bien, lo que yo sí sé es que los dueños de la economía norteamericana hoy, en función real, son los chinos que tienen los bonos de la letra del tesoro. Esa es en su una mayoría. segunda No, pero eso es lectura. otra cosa. Esa es una Lara, Lara, Esa Esa es una segunda Porque eso sí tienen el dinero. yo esos pienso- dueños. Yo pienso, Eso sí tienen yo me- dinero. yo Yo me pienso refiero- que el futuro No, de ellos la tienen la deuda. yo Sí, pienso que el sí, futuro, es otra yo cosa. pienso que el futuro de la economía Es otra norteamericana cosa. está en Silicon Valley. Sí, Para mí. es otra cosa. Para mí, el futuro de la economía de Estados Unidos está en Silicon Valley. Acaban de firmar a dos ejecutivos, Johnny Ive y Alexander Wang. Dos, ¿verdad? Uno en 15 mil millones de dólares y otro en 6 mil millones de dólares. O sea, en dos gente. Sí, pero 21 mil millones de dólares en dos incluso personas, la- en dos diseñadores. Este conflicto, la luz, si tú me permites. Deja que Fafa después que haga Fafa la decide. palabra y después lo sigue tú. Adelante, Fafa. Mi preocupación es insistir en la actualidad. No en la especulación en el pasado, sino en lo actual. Y lo actual es que Estados Unidos, con su política de intervención directa en este conflicto, le ha dicho a Irán, cuando le hace el bombardeo, si no se rinden los ojos, le ha dicho. Porque le estaba tirando disque para que ellos facilitaran la paz, o lo que es lo mismo que se rindieran. Ellos le estaban tirando, Fafa, con el argumento de que ellos tienen uranio enriquecido al 60%. Todo bajo la justificación de que ellos están avanzando en el proceso de crear también La bomba una plataforma atómica. Pero el hecho que él le ha dicho a esa gente con el primer ataque, este ataque es un aviso. Si ustedes responden, se van a lamentar. O lo que él lo ha dicho, ríndanse o lo acabo. Y ellos no esperaban en ese marco, con esa visión, que le iban a responder sobre una base militar.
¿No fue el primer gobierno Sí. de Donald Trump? Perdón, Sí. lo que yo quiero que valoremos es el momento especial de riesgo que tiene el que se incremente esa lucha. Porque en el fondo ya China le dio a Irán un paquete de recursos y seguro que los soviéticos y todos los países del mundo que tienen que ver con los árabes están con Irán. Y del mundo de este lado, pocos están apoyando a Estados Unidos. Sí, va a ser muy difícil apoyar. ¿Pero cómo va a Es ser? todo lo contrario. Pero, Es todo lo Vamos contrario. a ver, Óyeme. en la opinión del señor. sí, bueno, Óyeme, también, sí. pocos estados están apoyándole, están pidiéndole a Estados Unidos que cesen en esa De boca. intervención. Señores, pero no Jonathan. apoyándolo. Estamos en la doctrina del garrote y la zanahoria, de nuevo, lo mismo. Yo te golpeo y te digo, vamos a hacer el acuerdo. Yo te bombardeo y te digo, ahora vamos a hacer el acuerdo y no respondas. Te doy y no puedes responder. ¿Cuál es el elemento más grave para mí de la situación que se ha generado en Oriente Medio en este momento? Se acabó en este momento el orden mundial conocido hasta la actualidad, hasta las semanas recientes. Se acabó totalmente. Naciones Unidas tiene un Consejo de Seguridad que vela por los temas de los conflictos en el mundo. Fue puesto a un lado. Naciones Unidas tiene agencias internacionales donde participa Europa, Estados Unidos, China, todos los países del mundo. Y la agencia encargada del tema de la supervisión de la energía nuclear estaba presente en Irán, supervisando, y había descartado, igual que la misma directora de la CIA, la posibilidad de que Irán tuviera posibilidades de armas nucleares. Es decir, la agencia del planeta, la OEI, había descartado la posibilidad. La CIA la había descartado la posibilidad. Sin embargo, la guerra comienza en base a un relato que deja a un lado todas las entidades creadas Como si fuera verdad. por la humanidad para esos fines. No obstante eso, Estados Unidos dice que está conversando con un país adverso y le da 2 semanas de plazo y a los 2 días lo ataca. Pero cuando hace la rueda de prensa del Pentágono, Estados Unidos dice que lleva varios meses planificando el golpe. ¿Qué tenemos ahora? Un ambiente de total desconfianza, porque ¿cómo tú vas a conversar con actores que están viendo que tú acuerdas algo, da un plazo de 2 semanas, manda a una agencia a investigar, se acepta la agencia y al otro día tú comienzas un bombardeo? Estamos ante un escenario donde China, Rusia, países árabes y otros países, lo que están obligados prácticamente a alejarse de todos los organismos internacionales de regulación de la relación entre los países. Y eso es lo más grave para mí en este momento. Yo no entiendo de dónde sale la teoría de la decadencia de la hegemonía americana, porque los Estados Unidos hoy ¿De dónde son sale? más beligerantes ellos de por sí que en cualquier ocasión del No, mundo. pero yo no de diría, momento. yo particularmente no diría Estados Unidos. Yo tampoco. Yo diría Trump. Trump, exactamente. Porque ¿Por qué? el mundo tiene 35 Hay que años. Usted tiene ahora mismo un señor que se llama Donald Trump, que no piensa ni analiza nada y que responde inclusive a una acción simple. Entonces, yo creo que Irán debe de pensar bien lo que hace. Le voy a decir el porqué. Porque ese Irán no es ese imperio persa que ellos piensan que son todavía. No, no lo son, ni De lo van a Darío el hacer Grande. No son ese imperio persa para ponerse a pelear con los americanos. Ni lo van a hacer Los nunca. americanos alrededor de Irán tienen más de 35 bases militares. Tienen más de 100.000 efectivos. Y 40 tienen bases, buques, y tienen buques de No guerra. hay manera, Y entonces tienen, esto es y lo de tienen ahora. como aliado a Arabia Saudita. Tienen como aliado a Qatar. Tienen como aliado a Bahrein. A Tienen como todos aliado los a Emiratos. Jordania. Tienen aliado. Los países ricos del tienen Medio como Oriente. proxy a Israel. Tienen como proxy ahora a Siria. Claro. A Siria. Tienen como proxy ahora a Siria. Tienen como proxy inclusive algo muy peligroso para los iraníes. ¿Saben quién es? El Kurdistán. Los kurdos que están allá al norte, en toda la zona de Irán, Siria y toda esa zona, que son con un gran poderío económico también, apoyados y protegidos por los americanos, y que están dispuestos a lo que sea con Irán. Yo creo que Irán mejor debería buscarle la vuelta a ese conflicto. Sí, no Emilio, puede. Yo quiero Grimer. decir algo Mira, breve. con lo que dijo yo Emilio, no, deja que- yo no soy experto en geopolítica, yo no soy Iván Gatón, yo no soy Gedeón Santos. Un saludo para yo no Iván soy de Gatón. hacer Hay que Román. Mira, ni Gedeón Santos, ni de hacer Román, ni Iván Gatón. Pero yo tengo una cabecita para pensar. Una pregunta. ¿Ustedes no se recuerdan que hace poco el presidente Donald Trump dijo lo siguiente, y lo cito? Si Irán quiere matarme, o intentan matar, o intentan contra mi vida, le va a caer la madre de las guerras. ¿No se recuerdan que lo dijo hace poco? Sí, lo dijo. Pero también, ¿usted no recuerda que el primer gobierno de Donald Trump, bajo su primer mandato de 4 años, mataron a uno de los generales más O importantes a de Irán? Soleimani. Soleimani. Perdón, entonces, Ajá. ya lo de Trump Soleimani. es algo personalizado. Ahora bien, yo entiendo que con este ataque brutal
apoteósico de Estados Unidos, demostró que es una potencia imbatible, por lo menos en este momento. Ahí están Grande. los hechos. Es mi sano y Sí, humilde mira, juicio. lo que dice el compañero Jonathan, cuando se dio la guerra el ataque a Estados Unidos con el tema de la Torre Gemela y el Pentágono, que está bajo cuestionamiento en el análisis de la realidad de cómo se llegó a ese punto, pero eso es otro análisis. El presidente Bush hijo declaró a Irak como el país enemigo que produjo los ataques, cuando el sector que produjo los ataques era un ex aliado del propio Estados Unidos, como era el señor Osama Bin Laden. Pero él consultó en el Consejo de las Naciones Unidas y le negaron el derecho a la guerra, la invasión de Irak. Y también el Congreso norteamericano, aunque lo aprobó, pero las Naciones Unidas no lo aprobaron. Y por lo tanto no contaba con el concierto de naciones. Y ahí fue que vinieron las relaciones bilaterales para que los países de la región, de todo el mundo, lo pudiera apoyar la guerra de Estados Unidos. Y ahí entró la República Dominicana. Lamentablemente. Cuando se produjo aquello, hay un autor que se llama Pierre Chory, que era el asistente de Olof Palme, el primer ministro asesinado de Suecia, sí. en Suecia, que al momento él Un amigo era de Peña el Gómez. embajador de Suecia ante la ONU, y publicó una obra que se llama Los años de la semilla del mal. Y en esa obra se relata día por día todo lo que hizo Estados Unidos para el gobierno de George Bush, para vender el relato de que en Irak había las amenazas de guerra de armas, de amenaza. Todas las misiones de la Comisión de Energía Atómica de las Naciones Unidas fue a Irak y determinó que ahí no había nada de guerra de destrucción, armas de destrucción masiva. ¿Y cómo quiere Estados Unidos? Atacó a Irak sin motivo bélico de guerra de nada y con una gran mentira. Lo que dice Jonathan ahora es un poco parecido a lo mismo, pero en una dimensión más grande. Claro. Donald Trump ni consultó al Congreso, ni al Congreso lo consultó. ¿Qué es su Congreso? ¿Qué es su Congreso? No lo llevó al Congreso. En su mayoría, los republicanos en su Óyeme, mayoría. ni a su partido, ni al Congreso, ni a las Naciones Ni siquiera Unidas. el vicepresidente lo sabía. No, eso es Vance cuidándose para es- relatos del bueno, futuro. pero ya Yo es no le una creo eso. interpretación. Él lo dijo. Él lo dijo. El presidente es el único que sabe sí, de eso. él lo dijo, pero yo no le creo. Mira, ahora, perdón, oye, tú tienes razón. bueno, pero Pero esto lo es dijo. análisis. Pues si es para dar noticias nada Para probar más. lo que tú dices, un segundo. Noam Chomsky escribió un libro a los finales de los 90, El poder del terror, donde él pone de manifiesto todo lo que está aconteciendo hoy en día. Oye bien, mírame. Me resulta extraño que el presidente Donald Trump no haya consultado a su Congreso. Creo que la No segunda lo vez hizo. que sucede. La segunda vez en la historia republicana de Estados Unidos que un presidente toma una decisión bélica sin consultarlo con el Pero él Congreso. entró en una guerra con un tercer El país. problema no es eso. El problema es. El problema es. No, el problema yo le voy a pasar a José para terminar la idea. Dale, El dale. problema es que él se está exponiendo. Hasta ahora está bien. No le subió ningún punto en la valoración todavía. En la evaluación todavía no le ha subido punto de valoración en su país. Que está por encima del 50% en la negatividad de su gestión. El problema es que hasta ahora está bien. Pero a la hora que Irán, si lo hace, que yo tengo otro análisis más para adelante sobre las reacciones de Irán que pudiera o no hacer, la culpa entonces de Estados Unidos, del presidente Donald Trump, con represalias de Irán, entonces ahí va a venir el problema, que se le puede armar un juicio político. Brevemente. Se le puede armar un juicio político si las cosas se salen de Pero, control. A Donald Trump. Yo te hago la pregunta. Tú agarras, tiene un aliado atacando a Irán, que estaba en competencia. Tú agarras a Irán, una nación grandísima, la explota, muy bien. Porque un intento no comprobado por ningún actor del mundo de armas nucleares. Y entonces China se va a quedar así, en el sentido, ¿en qué va a confiar? Si vinieron por que está cada vez más cerca de mí, ¿y qué va a decir India? Y no es solamente Y eso. Pakistán. Yo creo No, que. tú sabes que no es lo mismo. Claro no que es es lo que no es lo mismo. mismo. No es lo mismo. yo- Nadie se imaginaba un ataque a Yo Irán. quiero decir esto. ¿Que Yo nadie se creo que, imaginaba? No, en yo este creo momento que el no. tema Todo lo chino. contrario, Yo todos creo que el esperamos yo eso. creo que el tema chino está por debajo del telón aquí, porque yo creo que Eso no está en el Israel fondo. y Estados Unidos saben
que Irán no tenía posibilidad No. en los próximos 6 meses de tener armas. No, Eso imposible. es mentira. ¿Por qué lo atacaron? ¿Por qué lo atacaron? Benjamín Netanyahu desde el 2015 está diciendo eso. Sí. Todos los años dice que Irán está a un año de construir. Todos los años, desde el 2015. Pero la ¿Por qué jefa lo de atacaron? la jefa de seguridad de Estados Unidos dijo que no, que no estaban ni dijo que cerca. no, la jefa de inteligencia Sí. dijo no estaban ni cerca. Ahora, El Mossad ¿qué es fue lo que dio que la sí, información. ¿qué es lo que sí es una realidad? Y tú vas con... Es una realidad que Como la China inteligencia del mundo. estableció un La inteligencia contacto. se va a hacer la mentira. China ya Eso es estableció un contacto terrestre con Irán, con la ruta de la seda. Oh, pero venga. Eso Esa sí es la es política, cierto. señores, lo demás perdón. es multipluma. Eso sí es cierto. Y esa relación de la ruta entre China e Irán por tierra, eso sí generaba Esa es preocupación la política. para Estados Unidos y para Israel. Porque por ahí podía intercambiarse todo. Por ahí. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero significar brevemente, señores? Miren, 2 cosas. Después vamos a hablar del estrecho de Hormuz. Después. Que ahí está el problema grande. Pero 500 años antes de Jesucristo, que partió la historia Sí. en 2, ya Irán era un imperio. Claro, el imperio Con persa. Ciro el Grande. Ciro el Grande. Controlaban todo, no solamente Oriente, Y Darío el sino Grande. Oriente Medio, toda Asia más lo viejo, controlaban. más Sí. Ahora tú te preguntas, Tienen esa mentalidad de imperio 2500, todavía. 2500 años después, Israel tiene 70 ojivas nucleares. Estados Unidos y Rusia tienen 1000 entre los dos. Entre los dos tienen 1000. Israel tiene 70. ¿Cómo es posible que Irán, que es el Siendo un imperio primero. por ahí fue que empezó la humanidad, Claro. Claro. hoy no haya podido todavía enriquecer uranio para hacer una bomba? Entonces yo digo, ¿qué tipo de pensamiento, Ajá. qué tipo de visión hace la diferencia entre Estados Unidos, que tiene 250 años y ya tiene 5000 Ahí ojivas, es, ahí es. Israel, Ahí es. que 500 tiene, ¿cuántos años? Del 46 para acá. Israel- 47, Israel es hijo de 47. Estados Unidos. No. Yo lo que 70 quiero años, significar lo siguiente, 70 porque años. Pakistán también 72 tiene años. bomba. Sí. Pero- ¿Por qué Irán no ha podido enriquecer y uranio? Corea Pues, del Norte Pero- también. no, y no, Corea, no. Corea del Norte 78 tiene años. por vínculo con Perdón, Rusia. Claro, tiene. José, la Jara ¿Por dice. qué no lo ha podido hacer? José, la Jara dice, perdón, Tecnología la Jara y dice, tema de seguridad habla de también, mucho ataque. Darío, el rey persa. Lo que sucede, mis queridos técnico. hermanitos y hermanitas, Es la visión. que cuando hermano. Darío, Y Ciro, Darío grande. fue decapitado por el ejército de Alejandro Magno, ahí todo se decapitó. Mira, Estados Unidos, Estados Unidos es como, por ejemplo, China, un país milenario, ¿no verdad? Europa, países milenarios. Estados Unidos es como cuando tú eres una persona adulta de 50 años y un niño de 2 meses te dice, váyase a acostar, carajo. Eso es Estados Unidos. Un niño que domina, si domina, ancianos milenarios. ¿Por qué? Porque allí llegó lo mejor de Europa, se integró, desarrollaron una economía, desarrollaron ideas, al contrario de esos países milenarios que se quedaron pensando todavía en Mahoma. No, en que si porque el profeta viene. China es una Bueno, cultura milenaria Pero, y China tiene pero gracias a los gringos, todo el power. Pero gracias a los gringos. Gracias a los ¿Cómo que gringos. gracias a los gringos? Gracias a los gringos. ¿Qué es lo que gracias a los A gringos? partir del Los gringos no 71. existían cuando ya Gracias. China No, era no, una no. Me nación milenaria. refiero de la nueva China. Gracias a los americanos. Del 78 para acá, China es otra. Por la puerta que los gringos le ¿Por abrieron en el qué, mercado por qué financiero Irán y no el puede mercado de desarrollar capitales? bombas atómicas? Bueno, Eso está ahí. porque cuando llegó la nueva repartición de la hegemonía del mundo, además de la repartición De territorios. del territorio, ¿verdad? Coloniales, recuerden que Irán era una colonia en el 70 de los ingleses. Entonces, es el otro problema. dame un segundito, espérate, Jonathan. Al Irán, que viene de ser ese imperio hegemónico de Darío el Grande y de Ciro el Ciro. Grande, como acaba de decir José, ya no es ese imperio, ahora Claro. es subyúdice del imperio inglés en los 70, que justamente la revolución iraní con el Ayatollah Khomeini en el 79 fue que subió Sí, pero para eso romper no, con eso. eso no es una excusa. No, Tienen desde el 79 no, haciendo lo que le da la es gana que con no sus tienen recursos. hegemonía No, mundial no, como no. tenían. No es un imperio, Señores, es pero- un subyúdice. Ok. No, pero Irak lo doblegó en los Fafa, 80. Fafa. Irak doblegó a Irak en los 80. Fafa. Miren, Doblegado. Yo insisto en la actualidad. Para mí, el presidente norteamericano tenía una presión no confesada en el hecho de que él quería buscar un entendimiento con Rusia por el este de Ucrania, porque en Ucrania toda Europa junta y Estados Unidos sabía que no podía insistir en la lucha con los rusos y que ahí sí iba un desencadenamiento. Esta acción para mí busca un cierto equilibrio en el poder de Estados Unidos, tratando de imponer
creyendo que era fácil para hacerlo, una situación de predominio que consolide su vínculo de Israel y de toda su fuerza. Pero ellos no esperaban la respuesta que están mirando de Irán. Ellos creían que el ataque lo iba a doblegar, que el tiempo de decirle, si no se rinden, se lo lleva el diablo, que es lo que le han dicho a ellos. Y ahora le han dicho a la gente de Irán, no nos rendimos, ni nos importan las consecuencias. No creo, yo creo- Grimer y después no yo creo- Perdón. No creo, En no. esta situación que está buscando Estados Unidos, usted tiene que tener presente que estamos asistiendo a la decadencia de la hegemonía de Estados Unidos en el mundo. A la decadencia de la hegemonía de Estados Unidos. No es un deseo. Es un deseo. Pero Ahora óyeme. no es Papa, mi corazón, eso es una utopía. era él el predominio. Ahora hay alternativas que pueden competir con él. Y por eso Trump parece un agente que no entiende la realidad. Porque ni en su propio partido tiene respaldo. Hay gente Está divi- en su propio partido Grimer, republicano. El MAGA está fragmentado en este momento, ciertamente, en estas posiciones. El MAGA, el Make grupo. America Great Again. El grupo de Donald Trump, que antes era el Tea Party y evolucionó sí, a el Tea Party. sí. Mira, cuando mataron al general Suleimán de un solo misil, Un misil Oye, preciso, quirúrgico. lo desbarató de baratadito. A él no, ¿Dónde- al convoy al convoy entero. entero. sí. ¿dónde lo matan? No lo Irak, mató, en no, Irak. no lo mató en Irán, ¿verdad que no? Lo mató en Irak. Sí, en el desierto, ¿sabes? ¿Y cuál fue la reacción de Boca? Porque fue de Boca lo que habló Irán, que van a caer fuego del Exacto. Sí, eso fue- Coincido contigo. Pero coincido fue un contigo. hasta la información que uno maneja es que hubo un servicio de inteligencia que en realidad Irán quería salir del general Suleimán. En realidad Irán quería salir del general Suleimán porque le estaba construyendo un liderazgo diferente allá adentro, dentro de las Fuerzas Armadas. Y se hace una alianza con Estados Unidos para que lo maten fuera de Irán. Todo eso Y- se calcula. y- Esa es la política. Y el ataque de Irán a una base de Estados Unidos hasta se le avisó con tiempo. Vamos a disparar a tal hora para que recojan, porque tenemos que decir, tienen que justificarnos frente a nuestro pueblo, Claro. que ustedes nos mataron en general, nosotros tuvimos que hacer algo. Pero a los militares que estaban en esa base los movieron de sitio para que hicieran el ataque. Entonces, en este momento, yo no creo que Irán se vaya a volver loca, señores. Yo no creo. Irán va a ser unos amaracos para justificarse frente a su pueblo, en lo que busca un proceso de negociación. No es verdad No que soporta. Irán se va a volver loca ¿tú sabes cuál va a ser la teoría de Irán? No, fue que Estados Unidos tiró el puño, pero yo me adelanté un poco y me di yo mismo con el puño. Óyeme bien, no va a ser un despliegue masivo Irán. Brevemente, Va a ser un sí. manejo para tener justificación teórica frente a ¿tú su quieres decir pueblo. algo? Mira el tiempo. Sí, Brevemente. brevísimo. Si en la política es más lo que no se ve que lo que se ve en la geopolítica es todavía mayor. Nadie inicia una guerra por simple pasión. En donde hay más intereses es en la guerra. Cualquier proyectil de esto, de Estados Unidos o de Irán, lo que cuestan son, cada uno, desde que se detona, son cientos de millones de dólares. Y lo mismo con los gastos de Israel y Estados Unidos. Son miles de millones de dólares por semana, a veces por día, lo que se gastan. Por lo tanto, los movimientos de guerra son movimientos de control político y especialmente económico. Aquí lo que se está dando una configuración, habrá que ver cómo se va a expresar económicamente esto, pero desde mi punto de vista, y vuelvo a la parte inicial, el problema principal es que se ha roto cualquier elemento mínimo de confianza entre las potencias, porque las potencias están viendo que no pueden confiar entre ellas, porque una cosa es lo que tú hablas y otra cosa es la que se ejecuta. Y se ha roto el orden internacional, y para mí eso es lo más grave, porque la vida humana ahora vale dos cheles. Irán tiene que replantearse rápido, porque sus posibles aliados, llámese en este caso Rusia, China y Pakistán, ya lo que hicieron fue un llamado al Consejo de Seguridad de la ONU para que le ponga atención al tema. Ahora bien, con el ataque americano y la inclusión de los americanos en el tema Irán, no solamente fue a Irán que atacaron, automáticamente dejan deshabilitado a Hamas, que se le acabó el financiamiento. Dejan deshabilitado a el Hezbollah del Líbano, que también son financiados por Irán. También está desmantelado automáticamente los hutíes de Yemen, que también son financiados por Irán. Y también se debilita por completo la guerra Rusia versus Ucrania, porque todos esos drones que estaban llegando desde Rusia para Ucrania, adivinen dónde eran todos, en su mayoría.
de Irán. Entonces, Bueno, ellos saben lo que hay que hicieron ver, bien. porque es que tú estás hablando como si Irán desapareció y no desapareció. No, Fue pero tres sí lo hoyos, debilitaron. Fue 3 hoyos en 3 montañas. Pero yo quiero decir lo siguiente, señores, brevemente. Miren, brevemente. Yo en mi proyecto de liderazgo responsable, en la página 5, hablo de los ciclos de la guerra y la paz. Yo he estudiado mucho esto. Estados Unidos, desde la Segunda Guerra Mundial para acá, siempre ha tenido liderazgo. Y en el 90, no solamente porque tenía un liderazgo prácticamente igual al de Rusia en materia de armamento atómico hasta el 90. Luego del 90, la crisis de la URSS hizo que Rusia se convirtiera en un país del tercer mundo en términos económicos y Estados Unidos en el primer país económico del planeta. Estados Unidos tenía el liderazgo económico y el liderazgo militar. Ahora, ¿qué pasa? Que desde el punto de vista armamentístico, vamos a poner el cuadro de armas nucleares del mundo, que yo lo tengo aquí de estatista. Mírenlo ahí, el cuadro. ¿Qué dice ese cuadro de estatista? Dice lo siguiente. Rusia tiene 5.580 ojivas nucleares. Estados Unidos tiene 5.044. Tiene un empate en la capacidad de montar energía nuclear destructiva en los misiles balísticos Con dos de esas se resuelve intercontinentales. todo. Con dos nada más. Pero, ¿por qué ahora no hay equilibrio? Le voy a explicar por qué. Rusia tiene 5.000 ojivas, Estados Unidos tiene 5.000, pero Rusia tiene un frente abierto con Ucrania y su economía no compite ni de lejos con Estados Unidos. ¿Qué pasa con China? China compite con Estados Unidos. Ya el PIB de China está por encima de Estados Unidos. Pero lo que tiene son 500 ojivas. ¿Lo ven ahí? No, guerrea de otra manera. Miren, 500 ojivas nucleares tiene. No compite en términos militares, compite en términos económicos. Sin embargo, China compite en términos nucleares, no militares, nucleares, pero no compite en términos económicos. Después están Francia con 290 ojivas, Inglaterra con 225 y después vienen India y Pakistán que tienen 172 y 170, lo mismo. Ya India tiene más, estos datos son antiguos. Israel tiene 90 ojivas y Corea del Norte tiene 50. Ya no hay un equilibrio nuclear. ¿Me explico? Hubiera un equilibrio nuclear si Rusia y China estuvieran unidas, sí, pero no lo están en términos bélicos. ¿Qué significa eso? Que China todavía dice, yo no puedo frontear a Estados Unidos porque todavía no estoy lista. Lo que tiene son 500 ojivas. No puedo frontearle. Entonces, por eso China dice, paz, ONU, vaina, porque todavía no está lista. Y Trump se ha dado cuenta de que China no está lista. Y Trump se ha dado cuenta de que Rusia no está lista económicamente y tiene un frente abierto. ¿Qué dice Estados Unidos? Trump, que hay que tomar en cuenta su edad. Porque ese no es el Trump del 16, que lo vivimos todos. Este tipo, como dijo Gedeón Santos aquí, está acelerando una agenda. Primero, porque no vuelve. Y segundo, porque tiene 79 años. Y quiere ver los resultados de su agenda ahora. ¿Y la ONU funciona? No, la ONU está pasando por su peor momento. No desmanteló el mismo, terminó de desmantelar. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Lo vamos a seguir abordando y debatiendo en los próximos días porque este es uno de los temas más interesantes porque la República Dominicana depende de la paz del mundo. Vamos a coger los FAO. Y le voy a dar un ejemplo a ustedes. Y el turismo. Anoten esto. En el 1990, antes de que se cayera el muro, se cayó el 10 de diciembre de 1989, pero el efecto dura varios años. 20 años después todavía hay pedazos de muro en Berlín. Tú vas hoy y hay pedazos de muro puestos. Bueno, ¿tú sabes cuánto es la economía de República Dominicana en 1990? 8.000 millones de dólares. ¿Saben qué es eso hoy? Un conuco. Un conuco, una economía de 8.000 millones de dólares. ¿De cuánto es la economía dominicana 35 años de paz después? De 126.000 millones de dólares. ¿Cuál era el PIB? Entonces, de República Dominicana, en ese momento del 90, ¿cuál era el PIB? 8.000. Y hoy 126.000. ¿Por qué? Porque estamos en paz. Si estuviéramos en guerra, ese PIB no hubiese subido de 20.000 millones de dólares. Y esa es la importancia de la paz. Y por eso a mí me preocupa mucho el tema de la paz mundial. Porque en la paz es que los países pobres tienen oportunidad de avanzar. En la guerra solamente crecen los más fuertes. Vamos a hacer